Listo, podemos iniciar. Bueno, buenos días a todos. Espero que nos estén escuchando muy bien. Hemos querido hacer esta charla virtual en alianza con las universidades. El COSER siempre ha tratado de que podamos trabajar conjuntamente con la academia para poder integrar conocimiento fresco con lo que son las mismas experiencias y necesidades de las empresas en el ramo de la energía eléctrica. Entonces, hoy estamos acá en alianza con la Universidad de Antioquia, precisamente con estos dos súper expertos en este tema. Entonces, vamos a tener, con base en lo que hemos avisado, en lo que hemos promocionado, lo que tiene que ver con esta nueva herramienta novedosa que permite hacer pronósticos de energía, de demanda de energía en los sistemas eléctricos, o sea, en los mercados de energía eléctrica. También ellos van a presentar lo que tiene que ver con algunos casos prácticos para que aterricemos también estos modelos. Sin más preámbulos, les comento de que inicialmente pues, se preinscribieron alrededor de 300 personas. Ahorita veo que estamos del orden de 115. Hay más o menos de 118 empresas y también tenemos no solamente de Colombia, sino de países de la región, de alrededor de unos 10 países de la región van a participar en este webinar. La práctica de esto, pues básicamente va a ser la presentación. Ellos ya colocaron en el chat, en el correspondiente de Leonardo, lo que es el link para que ustedes puedan seguir esta presentación. No sé si lo están viendo. Lo puedes colocar porque hubo gente pues que llegó más tarde para que nos puedan seguir. Mientras Nelson coloca ahí el link para que puedan observar la presentación, me voy a permitir leer lo que es las hojas de vista de estos dos expertos. Entonces, Diego Mejía es ingeniero electricista de la Universidad Tecnológica de Pereira, graduado en el 2004 y obtuvo allí también su maestría en ingeniería eléctrica alrededor del 2006. Adicionalmente, PhD en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos, del 2008 al 2013. Experto en el área de planeación de sistemas eléctricos, manejo de incertidumbre en modelos de optimización, tanto eléctricos como energéticos y financieros. También tiene experiencia en pronósticos de demanda de energía eléctrica y generación. Es ex becario de Fulbright. En el 2013 obtuvo un premio a la excelencia en investigación en la misma Universidad de Iowa. Ha obtenido distinciones en el premio Ámbar del sector eléctrico, o sea, llegó a estar dentro de los ganadores con pronóstico de demanda de energía eléctrica en tiempo real del proyecto piloto para EXEM. O sea, ha sido un asiduo participante en este tipo de eventos nacionales e internacionales. Recientemente obtuvo el premio a la innovación y extensión en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Ha liderado proyectos de investigación y consultoría para la Unidad de Planeación Mineroenergética y para la CREC, y también para el operador del mercado EXEM. Leonardo Pachón es físico de la Universidad Industrial de Santander en 2005, PhD en Física de la Universidad Nacional de Colombia 2010, postdoctorado de Fellow de la Universidad de Toronto en el 2011, 2012, 2013 y de la Universidad de Harvard en el 2013-2014.
experto en el uso y adaptación de herramientas de la física estadística y la inteligencia artificial a la solución de problemas complejos. En el 2015 fue escogido dentro del top 15 de los investigadores y empresarios menores de 35 años para Innovadores de Colombia por The Falling Walls Foundation de Alemania. En el 2019 fue escogido dentro del top 10 de científicos emprendedores en Colombia por el ICETEX y la Embajada Suiza en Colombia. Fue José Vicente, creo. Un segundito, por favor. Quedó congelado. Bueno, voy a volver a leer la hoja de vida de Leonardo mientras volvemos a tener conexión con José Vicente. Un segundo, por favor. Entonces, Leonardo es experto en el uso y adaptación de herramientas de la física estadística y la inteligencia artificial a la solución de problemas complejos. En 2015 fue escogido dentro del top 15 de los investigadores y empresarios menores de 35 años más innovadores de Colombia por The Falling Walls Foundation Alemania. En 2019 fue escogido dentro del top 10 de científicos emprendedores de Colombia por el ICETEX y la Embajada Suiza en Colombia. Leonardo es profesor asociado de la Universidad de Antioquia y dirige un grupo de física teórica y matemática aplicada. Los resultados de la investigación científica le han hecho merecedor en 2 ocasiones al primer lugar del premio de investigación más prestigioso de la Universidad de Antioquia y a ser elegido por la Academia de Ciencias del Mundo de la UNESCO como el joven científico del año 2018 en Colombia. En 2018 confundió One Enterprise, una empresa dedicada a construir soluciones de la industria con el rigor científico de la academia. Entonces, Diego, Leonardo, bienvenidos, muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación y les doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Gracias a José Vicente también por la presentación. Y gracias a Nelson también por la invitación y la gestión realizada para programar y para invitar a las personas que están aquí conectadas. También gracias a las personas que se conectaron para escucharnos y para compartir esta horita como digamos, de temas de pronósticos de demanda. Entonces, Nelson me informa en qué momento puedo iniciar a compartir pantalla y demás. Listo, Diego, ya podemos hacerlo. Entonces, ahí me están viendo ya la pantalla, ¿cierto? Que es básicamente el enlace que se compartió por el chat. Sí, Diego, ya, perfecto. Bueno, entonces, nuevamente, pues digamos que voy a ratificar que tanto Leonardo, el equipo de personas que trabajamos aquí en este proyecto y yo, pues digamos que hacemos como una especie de alianza donde estamos participando en la Universidad de Antioquia con la empresa que ha fundado Leonardo de Inteligencia Artificial. Ahorita él les mencionará un poquito acerca de la empresa. Entonces, digamos que en este proyecto que vamos a presentar aquí o esta serie de proyectos que hemos venido realizando últimamente, pues tiene que ver con el pronóstico de demanda de energía a nivel de operadores de red y a nivel de comercializadores. Digamos que en esta iniciativa de pronósticos que venimos desarrollando desde la investigación e investigación aplicada,
pues digamos que estamos extendiendo estos estudios, estas investigaciones, no solamente a pronóstico de demanda, sino a pronóstico de generación, pronóstico de precios, de precio de bolsa, que en particular es de mucho interés para el sector eléctrico en Colombia. Entonces, lógicamente más adelante, cuando tengamos, digamos que resultados más concretos, seguiremos pues compartiendo y difundiendo resultados en este sector. Lógicamente también digamos que trabajamos con modelos pues digamos que muy a la necesidad digamos de la industria o de la empresa que lo requiera, digamos que con sus propias variables, con sus propias necesidades. Entonces digamos que también hacemos ese tipo de digamos, de modelamiento. Entonces, digamos que hoy nos vamos a enfocar es en el pronóstico que tiene que ver en el tema de la energía. Antes de mencionar, pues, digamos que en concreto, en particular, qué es el pronóstico, cuáles son los pronósticos y qué nos motivó a trabajar en esta área para el sector eléctrico, quiero que Leonardo mencione un poco acerca de la empresa que surgió de la Universidad de Antioquia. Okay. Muchas gracias, Diego. Yo reitero el agradecimiento también a Nelson, al COSIER y a todos los asistentes. Entonces, como decían, yo soy cofundador, tengo ahí un equipo detrás de esto, somos 4 personas, iniciamos en Guane en 2018 y hemos empezado a crecer con la meta de llevar el rigor científico de la academia a la industria. Soluciones basadas en inteligencia artificial que estén centradas en los humanos. Y nos hemos enfocado en el sector logístico y en el sector energético. Aquí presentamos algunos de nuestros clientes que están en Estados Unidos, son empresas de logística, y las otras son empresas, son casas de software y empresas de transporte en Colombia también. Nosotros tenemos soluciones para optimizar el combustible de flotas de tractomulas a través de inteligencia artificial, y lo que les vamos a presentar hoy es el esfuerzo de la suma de la experiencia que tiene Diego y la que tiene el equipo en cómo traemos toda esta experiencia y estos conocimientos para tener una solución para el sector energético. Es de lo que les vamos a hablar. Yo compartí 3 enlaces. Un enlace es este Energy, en el que pueden ver la presentación, y hay otros 2 enlaces que los pueden navegar a través de la página, y uno tiene que ver con cómo pronosticamos en presencia del COVID, en situaciones atípicas, y cómo pronosticamos en situaciones normales. Entonces, Diego, por favor. De acuerdo. Bueno, entonces, continuando aquí, quería mencionar que, digamos, la motivación en todo este trabajo de pronóstico de demanda, digamos que surgió a raíz de los aspectos regulatorios y de las necesidades que se han empezado a visualizar en el sector fruto de la generación distribuida, digamos los cambios pues, que posiblemente entrarían en el sector en temas de esquemas de despacho y demás. Entonces, digamos que nosotros a partir digamos, del premio Ámbar que mencionó José Vicente, que obtuvimos, fuimos finalistas recientemente en noviembre pasado con la Universidad de Antioquia, el grupo de investigación GIMEL, en el cual presentamos los resultados en conjunto con XM de un proyecto de investigación aplicada que se hizo para ellos, pues digamos que esto nos ha digamos que generado aún más las inquietudes de que los pronósticos no solamente son importantes para el operador, en aquel momento hicimos un pronóstico para tiempo real, un pronóstico demasiado intenso, pronóstico a 5 minutos, para las necesidades puntuales del operador en tiempo real, los ingenieros de la sala de control. En este caso, pues digamos que
empezamos a observar para otros sectores que digamos que son como los operadores de red y los comercializadores, donde también digamos que les interesa el pronóstico a diferentes escalas, con diferentes horizontes, con otros propósitos, ¿cierto? Algunos de esos propósitos del pronóstico de demanda para un comercializador, por ejemplo, puede ser tener un conocimiento mejor de cuánto va a ser su demanda en lo que va a ser en sus próximos días o en el día de mañana, con el ánimo de poder afinar sus estrategias de contrato, de pronto exponerse menos en la bolsa, ¿cierto? Para el operador de red, estos pronósticos pueden ser también interesantes con el fin de empezar a tener una mejor operación de su sistema de distribución local, entre otras, ¿cierto? Digamos que en ese sentido, la CREC se ha pronunciado un poco desde el año pasado a través de unos proyectos de resolución, la 034, posteriormente la resolución 100, proyecto de resolución, donde pues, se ha estipulado una serie de mecanismos para, digamos que con el fin de reducir los costos de restricciones en el país. Y uno de esos mecanismos que la CREG ha planteado en parte de ese proyecto de resolución es precisamente apuntarle a mejorar los pronósticos de demanda, digamos que para el día siguiente. Entonces, el día previo ellos plantean que se haga un pronóstico de todas las 24 horas, que se debe someter a las 8 de la mañana de hoy, el pronóstico que empezaría para mañana, desde las 00 hasta las 23:59, con la posibilidad de hacer ajustes, digamos que mañana mismo a las 8 de la mañana para lo que queda el día desde las 12 del día hasta las 23:59. Es un mecanismo que ha planteado la CREG y donde empiezan a plantear de que se exigirían unos niveles de exactitud de los pronósticos menores al 4%. Si esos pronósticos tuvieran un error superior al 4%, pues digamos que la CREG está planteando una serie de penalizaciones según los megavatios hora o según la cantidad de energía desviada de ese 4%. Entonces se evalúan unos errores sobre esos tramos de 2 medios días, que llaman tramo 1 y tramo 2 en el proyecto de resolución, y a partir de esto, pues digamos que se empezaría a trabajar. Entonces nosotros digamos que esto nos ha motivado mucho con el fin de poder brindar una solución de manera que a nivel de comercializadores, pues y por cada mercado, como lo plantea la resolución, pues nosotros podamos tener una solución, digamos que automatizada, robusta y con un muy buen nivel de exactitud. Porque digamos que es un planteamiento que la CREG ha venido sugiriendo, entonces digamos que nosotros también nos hemos como que puesto en esa tarea. Adicionalmente, también el CNO recientemente, hace tal vez un poco más de una semana, se ha pronunciado también con el acuerdo CNO 1303, en el que plantea que no plantea, digamos que es en otro sentido, plantea un mecanismo para los operadores de red, en los cuales esos mecanismos están enfocados a hacer un seguimiento a los operadores de red en sus pronósticos de demanda. Esos pronósticos, el CNO habla que si durante 2 días consecutivos el pronóstico de demanda de un operador de red supera el 5%, entonces digamos que tiene que emprender unas acciones de mejora, comunicarlas al CND, ¿cierto? Implementarlas de manera que constantemente empiece a actualizar sus pronósticos durante varios días y posteriormente ir presentando informes al comité de distribución y al mismo CNO sobre la eficacia o la efectividad de estas acciones de mejora. Entonces, digamos que la regulación en Colombia pues se ha empezado un poco, o el sector eléctrico en general, ha empezado a darle importancia a lo que es el pronóstico en términos de demanda. Y probablemente, obviamente, en generación también se tenga ese tipo de dinámicas. Por ahora estaremos aquí enfocados en el tema de demanda. Entonces nosotros, digamos que más que en esta presentación, digamos que el tiempo es corto y no es el espacio, digamos que sabemos que aquí
tenemos personas que nos escuchan desde la academia, universidades, seguramente estudiantes. Yo también invité a mis estudiantes a que los que estuvieran interesados vinieran. Seguramente también hay empresas de generación, comercializadores, entonces pues digamos que no queremos entrar a presentar parte de modelamiento. Digamos que en el tema de modelamiento podemos establecer conversaciones más posteriores, más específicas, pero lo que sí queremos mostrar es como que directamente resultados y digamos que sobre diferentes comercializadores y operadores de red que hemos venido elaborando últimamente. Entonces, digamos que en la parte izquierda aquí, como sé que ustedes tienen la página en donde estamos en el pronóstico para sectores, digamos que tenemos ahí el nombre de residenciales, en realidad pues digamos nos referimos a mercados regulados. Hemos construido una plataforma en la cual nosotros venimos haciendo un uso de información pública que está depositada en la página web de XM, información pública de la historia del consumo dividida por operadores de red, entonces, perdón, por comercializadores. Esta información pública nosotros la hemos procesado de manera que ajustamos modelos, diferentes tipos de modelos. Aquí, para los que pronto tengan interés, tenemos modelos sencillos, digámoslo así, basados en regresiones, diferentes tipos de regresiones, diferentes tipos de redes neuronales. Entonces, digamos que son metodologías todas basadas en lo que es Machine Learning, Deep Learning, ¿cierto? Digamos que obviamente con muchos ajustes, digamos que requieren pues para cada estudio. Digamos que nosotros el pronóstico de la demanda a 1 hora es muy diferente el problema del pronóstico de demanda a 5 minutos, muy diferente al pronóstico de demanda diaria, ¿cierto? Entonces, digamos que obviamente cada uno de estos ejercicios y tareas pues requiere pues un equipo de personas, de investigadores que estén ahí, digamos que entendiendo el fenómeno y digamos que plasmando pues estrategias de modelamiento lo más adecuadas posible. En esta parte también aprovecho para mencionar que digamos que en la capacidad de cómputo que maneja Guane en la capacidad, digamos, de su experticia radica en todo el manejo de inteligencia artificial, pues ahí digamos que hemos aprovechado estrategias de búsqueda intensiva de hiperparámetros, ¿cierto? Como una segunda fase de optimización de los modelos, en la cual pues digamos que sería imposible hacer esas tareas, digamos, de forma manual, y mucho menos cuando un comercializador puede tener muchos mercados, ¿cierto? Un comercializador que tenga 7, 10, 15, 20 mercados, pues imagínense la cantidad de trabajo que implicaría optimizar cada uno de esos modelos de cada mercado, porque esa optimización, pues digamos, de parámetros, de hiperparámetros, no son tareas sencillas, entonces, y tampoco son obvias ni intuitivas, pues como para el ingeniero o el científico de datos que esté en esa tarea. Entonces, si entramos, digamos que a la parte de usuarios, de parte de residencial o comercializadores para el caso regulado, digamos que tenemos como una especie de distribución geográfica de dónde están más o menos ubicados los comercializadores, información que hemos, digamos, que obtenido de las páginas web de los comercializadores. O sea, si algunos comercializadores han visto que hay muchas personas que están visitándolos, pues parte de eso son de nuestro equipo de personas que hemos estado visitando las páginas de los comercializadores para saber dónde están ubicados, más o menos qué mercados son los que atienden. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí tenemos en el caso de Antioquia, tenemos el caso de EPM Comercializador y Renovatio Trading América SASP. Entonces, en el caso de EPM Comercialización, sabemos que EPM maneja la comercialización de EPM, digamos, Medellín maneja la comercialización de todas las filiales o todo el grupo EPM, entonces digamos que ahí estaría
ahí estaría, pues, digamos que esta parte. Pues nosotros en este tipo de ventanas, en estos pronósticos, nosotros aquí tenemos información de pronósticos que hemos realizado previamente usando algunos de los modelos ajustados para este pronóstico horario, estrategias digamos, de manejar modelos híbridos también tenemos involucradas ahí, que son basadas en metodologías de las distribuciones de probabilidad de los errores de diferentes modelos. Usamos eso para construir estrategias inteligentes de cómo hacer una especie de un pronóstico híbrido a partir de modelos previamente. Entonces, digamos que nosotros tenemos aquí pues, un despliegue de fechas acerca de lo que nosotros pudimos haber pronosticado para esos momentos. Ahí digamos que aquí al lado derecho siempre estamos desplegando un error porcentual de los diferentes modelos con el ánimo de estarnos evaluando constantemente de qué tan lejos estamos cumpliendo, qué tan cerca o qué tan lejos estamos con respecto a los márgenes que plantea la CREC del 4% que les hablé, ¿cierto? Por diferentes tramos, el tramo de la mañana y luego el tramo de la tarde-noche. Entonces, digamos, para el caso EPM, por ejemplo, aquí tenemos un pronóstico versus lo que fue la demanda real, que la pintamos con la etiqueta de regulados. Entonces nosotros aquí siempre, digamos, cuando ustedes entren a la página, ustedes van a ver aquí una cantidad de energía sancionada en megavatios hora, es la energía que sobrepasaría ese 4% que plantea la CREC. Obviamente aquí ustedes pueden analizar con diferentes costos por kilovatio hora de sanción, no es el precio de bolsa para tenerlo en cuenta. Aquí tenemos un 15, que no es el precio de bolsa, porque el precio de bolsa está por los lados de los 200, 300 pesos el kilovatio. Este es un precio en el cual, digamos que no ha definido pues la CREC a qué precio cobraría esos megavatios hora o kilovatios hora sancionados. Entonces se habla que es proporcional o tiene que ver con los costos de las reconciliaciones positivas, pero digamos que todavía no hay una claridad digamos que 100% definida en ese sentido. Aquí tenemos un despliegue de lo que es de lo que sería pues los pronósticos para toda una franja de fechas, ¿cierto? Ahí también se puede visualizar. Y aquí a la derecha tenemos un botón de reporte donde nosotros hacemos un seguimiento muy interesante que nos sirve para, digamos, mejorar cada vez los modelos que tenemos. Entonces, este despliegue métricas del error que llamamos aquí, tenemos una distribución de probabilidad del error, tenemos un error, tenemos las distribuciones de probabilidad del error a nivel de hora, ¿cierto? Entonces, digamos que en algunas horas del día, esa distribución de probabilidad puede tener más dispersión, unas gráficas de cuánto sería la energía penalizada bajo estos modelos, ante los ojos de la resolución del proyecto de resolución del proyecto 100 de la CREC, y digamos de una media del error por hora. Entonces eso lo tenemos para cada uno de los comercializadores que hemos mencionado aquí. Entonces lo mismo, aquí estaría Renovatio, la misma historia, podemos irnos a otras fechas en particular y seguimos visualizando digamos nuestros niveles de error y nuestros pronósticos que tenemos. Caso, por ejemplo, vamos al caso de Bogotá, por ejemplo, Dinamarca, tendríamos aquí Codensa. Entonces, en Codensa tenemos pronósticos para el 3 de marzo, tenemos unos errores, en este caso, muy, muy, muy pequeños, de mucho menos del 1%. Pues obviamente en esa situación, pues las energías sancionadas sería cero. Este es para los datos, digamos que para el caso de Codensa, pues la cantidad de potencia que se maneja allí, pues es, digamos que grande. Eso facilita que los modelos, digamos, cuando hay más agregación de usuarios, pues eso permite que la demanda tenga un comportamiento más, un poco, por decirlo así, más determinístico y sea
la labor, digamos que mucho más llevadera, la de pronóstico. Pues aquí tenemos diferentes, pues digamos que comercializadores, aquí entre el caso de Empresa de Energía de Pereira, por entrar a cualquier ejemplo, ¿cierto? Entonces, lo mismo podemos visualizar, el reporte también de errores y demás. Entonces, vuelvo y aclaro que esta estrategia de pronósticos que nosotros hemos venido implementando está construida única y exclusivamente con información pública que aparece en la página web de XM. Lógicamente, hemos conversado con algunos operadores de red en los últimos días y pues digamos que los ingenieros que se dedican a hacer el pronóstico pues tienen información mucho más detallada, ¿cierto? Pueden tener información acerca de la disponibilidad de sus circuitos, acerca de qué variables meteorológicas pueden impactar el comportamiento de la demanda, pueden haber situaciones y el viento, digámoslo así, puede generar que haya mayor disponibilidad de circuitos. Por ejemplo, en el caso del Quindío nos mencionaban que el Quindío es una zona que tiene muchos guaduales, por lo tanto el viento y la lluvia, digamos que afectan demasiado, digamos que algunos de los circuitos, entonces digamos que la demanda que se puede atender, la demanda atendida, obviamente puede sufrir, digamos que cambios según el comportamiento de variables meteorológicas. Entonces lo que quiero decir con todo eso es de que lógicamente a la hora de ir a hacer un pronóstico, digámoslo así, oficial para algún operador de red en particular, pues digamos que estamos, digamos, obviamente abiertos a incluir aquellas variables que para ese mercado en particular, pues se requieran, ¿cierto? Porque ya volví y digo aquí, esta es la información que está pública, es información de alto nivel, digámoslo así, información que la que percibe solamente el operador del sistema, pero digamos que los detalles de los diferentes mercados, pues obviamente son muy importantes y obviamente terminarían de refinar estos modelos. Sin embargo, los resultados, como ustedes acabaron de observar ahí, los resultados son bastante buenos, a pesar de que se trabajen con información de alto nivel. Por aquí también, siguiendo con lo que tenemos para presentarles, tenemos aquí una pestaña donde tenemos para pronóstico para el sector industrial, demanda de usuarios no regulados. En este caso, aquí digamos que no voy a entrar a esta pestaña. Aquí digamos que la invitación es a aquellos comercializadores que tengan altos consumos por usuarios no regulados, pues digamos que podemos entablar conversaciones al respecto, dado que en este sentido, pues los patrones tenemos pronósticos, le hemos hecho pronósticos para muchos mercados no regulados, pero digamos que ahí es muy importante seguir, digamos que adquiriendo la información muy particular de cada uno de los mercados no regulados, porque digamos que los comercializadores que puedan estar escuchándome saben pues que una industria, tal vez una industria, no sé, un centro comercial puede tener un patrón de consumo de energía diferente a lo que sería una minera. Entonces, digamos lo que las estrategias de modelamiento pues sí que deben ser más refinadas de acuerdo a la realidad de cada uno de estos mercados. Tenemos también aquí hemos venido construyendo ahora para digamos que en tiempos de la pandemia, de la enfermedad del coronavirus, nosotros también, digamos que nos hemos dado la tarea de decir, bueno, ¿cómo afecta esto nuestros pronósticos? ¿Cómo afecta esto las estrategias? ¿Cómo uno puede empezar a alterar esos comportamientos de la sociedad, de la industria, ¿cierto? Que son básicamente basados en decisiones gubernamentales del sector de la salud. Entonces nosotros hemos venido haciendo investigación intensiva en ese aspecto y hemos digamos que, construido algunas estrategias con las cuales analizar estrategias, digamos, todas basadas en manejo de datos, con las cuales analizar los comportamientos que puedan darse en el proceso de la demanda. Ya lo ha mencionado el gerente del CNB,
en sus diferentes, de hecho, en la charla en el café, creo que hay una charla con él que presenta el COSIER, un tinto con el gerente, en donde menciona que la demanda desde el 16 de marzo hasta, desde el 20 y algo de marzo hasta el 16 de abril, casi un mes, en esa franja de ese mes la demanda de energía ha disminuido un 15%, ¿cierto? Entonces, todos esos elementos lógicamente afectan. Al principio, digamos, después, durante la primera semana del aislamiento, empezamos a ver que los pronósticos estaban obviamente sobreestimando la demanda, donde la demanda real empezó a bajar y a bajar. Entonces, digamos que ahí fue donde nos dimos en la tarea como de hacer esos análisis. Nosotros hemos planteado una estrategia de, digamos, empezar a entender estos días bajo cuarentena, como a qué se parecen. Si bien XM ya da unas ideas muy importantes, unas ideas de a qué se ha asemejado el comportamiento de la demanda durante estos días, nosotros también hemos hecho nuestro propio análisis. Para eso hemos elaborado técnicas basadas en clústeres, donde hemos empezado a caracterizar a través de bloques horarios, digamos, o segmentos horarios durante el día, y empezar a entender cómo es que se ha comportado la demanda. En estos clústeres que ustedes van a ver ahí en la página, ustedes van a empezar a ver las agrupaciones que se hacen de la demanda en todos estos días que lleva corrido de 2020, por ejemplo, para el bloque 1 que nosotros llamamos desde las 00 hasta las 4:59, 3 horas de la madrugada, y nosotros encontramos que en este grupo que está acá abajo es donde encontramos básicamente los días, hay una diferenciación muy, digamos que notoria de los días bajo la cuarentena comparado con otros días, ¿cierto? Digamos que los días bajo cuarentena son muy diferentes a lo que se observaba, por ejemplo, en febrero y marzo, como ustedes ven aquí en la leyenda. Entonces nosotros hemos capturado, digamos que situaciones muy importantes, como que, por ejemplo, las menciono acá. Analizando datos solamente desde 2020, tenemos pues todo lo de la franja a la izquierda. Hemos encontrado que, por ejemplo, en el segmento 1, que ya les dije que va hasta las 5 de la mañana, hemos encontrado que ese segmento 1, lo más parecido es de que se ha comportado a lo que fue el 2 de enero de este año. O sea que la madrugada, o la franja entre las 00 y las 5 de la mañana, la demanda se comportó como el 2 de enero. Sin embargo, la demanda a partir desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana ha tenido un comportamiento muy similar a lo que son los domingos de este mismo año, de enero y febrero. O sea que el comportamiento de todos los días de la cuarentena lo podemos decir en la mañana, que es muy similar a lo que ha sido los domingos previos a la cuarentena. El segmento 3 lo tenemos en horas de la tarde, lo tenemos desde las 10 de la mañana, creo que hasta las 5 de la tarde, es donde decimos que ese comportamiento que abarca el mediodía se ha observado que es similar al 1 de enero, al 2 de enero y algunos de los domingos de enero de 2020. Y para el cuarto segmento que tenemos, que es el resto del día, desde las 5 hasta la noche, hasta las 12 de la noche, hemos observado que ese comportamiento es similar a los días de enero de vacaciones, o sea, los primeros días de enero, básicamente, y a los domingos de enero y febrero. Entonces, como que esto nos permite a nosotros, estas técnicas basadas en clústeres, nos han permitido encontrar como que esos patrones, digamos, donde vemos que un día se puede conformar de varios comportamientos a lo largo de la misma historia de la demanda. Obviamente eso, digamos, que nos sirve para poder, digamos, que refinar las metodologías de pronóstico. Leonardo, quería comentar un poco acerca de la otra estrategia que hemos estado explorando acerca de los datos de movilidad. Sí, Diego, si puedes, por favor, actualizar la página. Listo. Entonces, este es uno de las estrategias que hemos estado considerando. Uno sabe
que la demanda de energía obedece a fenómenos sociales. Entonces, ya sabemos que los datos, la primera estrategia nuestra fue empezar a calcular las elasticidades de la demanda en términos de número de casos reportados de personas con COVID-19. Lo estuvimos viendo para el caso de Italia, para el caso de España, pero estos datos, además de que son incompletos, entonces tienen el problema de la confianza. Puede que no sean datos confiables. Entonces empezamos a revisar qué fenómenos sociales pueden estar impactando. Puedo yo poder inferir el impacto de esos fenómenos sobre la demanda. Entonces empezamos a buscar información sobre el flujo de data en conexiones residenciales en Internet. No, a eso no tuvimos acceso. A lo que sí tuvimos acceso fue a la data de Google sobre movilidad. Entonces, esto estaba puesto para Antioquia, pero pues el caso de Colombia es muy, muy similar. Entonces, ustedes pueden ver cómo, Diego, si pasas el cursor sobre las curvas, entonces hay varias que están puestas allí. Entonces, si yo antes buscaba información sobre lugares de retail y recreación, sobre grocery y farmacias, si estaciones de transporte público, lugares de trabajo, vemos que todas empiezan a caer. Y si ustedes han visto ya los reportes de EXEM o del CNO, por ejemplo, ven que la potencia tiene un comportamiento similar. Nosotros estuvimos reportando en nuestras redes sociales el pronóstico para el CIN hasta la semana pasada y allí pueden ver exactamente esa misma tendencia. La curva celeste que está arriba es la búsqueda de lugares residenciales que corresponde a todas las personas que trabajan en servicios domiciliarios buscando a dónde tienen que ir a repartirlos. Entonces, este tipo de información a la que nosotros tenemos acceso, como les decía, todos los pronósticos que tenemos nosotros son con data pública y son datos que tienen un retraso de una semana, entonces por eso ahora lo que Diego les mostraba en el mapa iba hasta el 18 de marzo, que es la situación sin COVID. Lo que vamos a ver a continuación es cómo estas estrategias y otras que estuvimos implementando de qué hacer para pronosticar en situaciones extremadamente atípicas empiezan a tener resultados sobre los pronósticos. Entonces ahora vamos a ver los resultados de implementar este tipo de estrategias y otras que les decía en los mismos mercados, pero ahora en situación de cuarentena. Listo, Diego. Gracias, Leonardo. Entonces, digamos que estas metodologías, a partir de entender los datos, los clústeres, a partir de entender variables externas que pueden ser, cuyos datos pueden ser accesibles a través de plataformas tipo Google, obviamente nosotros las queremos ir involucrando en los modelos de pronóstico. Entonces nosotros aquí en esos modelos de pronóstico, que también es un mapa similar al que les mostramos previamente, estamos, digamos que ya pronosticando ante la presencia pues de COVID-19. Nuevamente voy a entrar, por ejemplo, el caso EPM. Aquí tenemos ya unos pronósticos, por ejemplo, hasta del 4 de abril, ¿cierto? Digamos que en este caso, digamos que aquí esperamos, digamos, por lo menos a tener casi 2 semanas de información de demanda bajo esta intervención en el proceso, porque ya sabemos que pronosticar la demanda en estos momentos, aferrarnos a la historia, así tengamos 5, 7, 10 años de información histórica, no va a ser muy útil, porque este tipo de comportamientos ante la presencia de la pandemia en Colombia, pues ya sabemos que no la tenemos registrada en demanda. Por lo tanto, ha habido que ser recursivos, ingeniosos, nos ha generado, digamos que bastantes horas de análisis para ir entendiendo de cómo incluir, cómo hacer el pronóstico ante la situación que estamos viviendo actualmente en el país. Entonces, digamos que
una de las estrategias es no considerar toda la historia, ajustar los modelos para que no tengamos en cuenta tanta historia y tuvimos que esperar que tuviéramos por lo menos 2 semanas de información disponible bajo la demanda ya afectada por este fenómeno, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, digamos que vamos haciendo algunos pronósticos, en algunos días tenemos buenos resultados, en algunos otros días tenemos unos errores mayores, pero de eso se trata pues la actividad, ¿cierto? Para el caso aquí de PM tenemos pronósticos hasta el 15, digamos que siempre no tenemos más pronósticos es porque digamos que la información que nosotros consultamos públicamente, digamos que siempre viene como casi con una semana de retraso, lo cual obviamente pues digamos que no nos permite tirarnos hasta 2 semanas y más en estos momentos de cuarentena y de incertidumbre donde la demanda básicamente va a seguir se va a comportar debido mucho a los decretos del gobierno, donde las industrias, digamos, se van a mover basadas en esos permisos, en esas facultades que el gobierno les dé. Entonces, digamos que hacer pronósticos de largo plazo me refiero aquí a una semana o inclusive más, pues digamos que lógicamente van a estar sujetos a niveles de error probablemente mayores. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, no sé, digamos que voy a entrar aquí al caso de en Cali, creo que este es en Cali, ¿cierto? En este caso tenemos aquí un nivel de pronóstico para tramo 1 y tramo 2 un poco mayor, podemos ir aquí a otra fecha. Siempre tenemos en este caso este botón de reporte donde ustedes siempre van a poder consultar la distribución de probabilidad, no solamente pues las estadísticas puntuales, sino que nos interesa hacer ese análisis de probabilidad porque, como les mencionaba, estas distribuciones de probabilidad son un insumo importantísimo para nosotros hacer los ajustes a los pronósticos. Esa información es recalculada en tiempo, digamos que en línea, cada vez que tenemos nueva información, actualizamos todos nuestros errores, actualizamos distribuciones de probabilidad, actualizamos matrices de covarianzas y con eso digamos que empezamos a generar nuestros nuevos factores de ajuste para los pronósticos que se vienen. Entonces hay una dinámica ahí bastante interesante con esta información que nosotros tenemos acá. Como yo sé que estamos ya cortos de tiempo, pues digamos que la invitación pues, que les hago es a que consulten el enlace de la izquierda, el de la derecha, digamos que para ver pronósticos antes y después de cuarentena, y el enlace en la mitad, digamos que es para una invitación a que las empresas, los comercializadores que tengan mercados no regulados o aquellos que estén interesados en mercado de pronóstico de demanda de no regulados, pues podamos entonces establecer una comunicación directa. Antes, obviamente, lo más importante de todo es el equipo de personas, las personas, los seres humanos, las personas de carne y hueso que están detrás de todo este proyecto, apoyando fuertemente el capital humano, digamos que tiene toda su génesis, digamos que gran parte de su Universidad de Antioquia. Algunos de estos son muchachos que vienen del grupo de investigación, el GIMEL, con el cual hemos hecho el proyecto que les mencioné, con el cual fuimos finalistas en ASOCODIS. O sea, digamos que Guane ha generado también, digamos, oportunidades de empleo para estudiantes y para ingenieros recién egresados en la Universidad de Antioquia. Entonces, eso pues digamos que es bastante importante. Pues aquí tenemos el equipo de trabajo. Ustedes pueden ahí leer las hojas de vida de cada uno de ellos. Es un equipo muy interdisciplinario, físicos, ingenieros de sistemas, personas del sector eléctrico, bioingeniería y demás. Entonces, digamos que ningún proyecto, pues efectivamente va a ser ni muy pequeño ni muy grande. Un comercializador, a pesar de que tenga una demanda pequeña, digamos que el reto académico, el reto científico es el mismo que si tenemos un comercializador, un operador de red que maneje alta demanda. Entonces, digamos que nosotros estamos abiertos a trabajar con cada uno de estos escenarios, cada uno de estos posibles retos, y todos son pues bienvenidos con el ánimo
de poder ir aplicando todas estas estrategias, ir refinando, ir usando información propia que ustedes consideren es importante para su mercado. Entonces, esa es pues como la invitación pues, que queda a partir de lo que presentamos en este tema de pronóstico de demanda. No sé si Leonardo quiere adicionar algo y después generamos, pues asumo que un espacio para preguntas según lo que nos ha comentado Nelson. Y nos quedan 10 minutos. Yo quisiera escuchar qué otras preguntas hay. Hemos estado respondiendo por el chat y mientras se formulan estas preguntas, yo solo tendría que añadir que todo esto que dijo Diego, que se actualizaba en tiempo real, que son muchos procesos, es mucho trabajo, pero ya lo hemos, la plataforma nuestra está optimizada, entonces, y está automatizada. Entonces, una vez nosotros tenemos acceso a información actualizada, generar los pronósticos para cientos de modelos, para cientos de días, sumando para cada comercializador, nos toma menos de una hora para todos los comercializadores que tenemos en el país. Y algo importante es que en este momento los modelos son robustos y son capaces de entender el contexto de cada mercado en el que estamos analizando. Eso está soportado también en la nueva generación. Va a estar soportado con algoritmos genéticos para la búsqueda de hiperparámetros y la invitación es a que trabajemos juntos. Nosotros ya en este momento tenemos resultados también para el sector no regulado. No lo pusimos, no lo discutimos aquí por asuntos de tiempo, pero la invitación es a que trabajemos juntos. Como decía ahora, nosotros hemos construido esto con la información que es pública y estamos seguros que a la hora de tener más contexto sobre la operación de cada comercializador y tener información en tiempo real, información actualizada, podemos tener pronósticos mucho mejores de los que pueden encontrar en este momento en la plataforma. Ok, Leonardo, muchas gracias. No sé, Leonardo, si quieras hacer una reflexión sobre las diferentes preguntas que ya contestaste en el chat, de pronto una aclaración que quieras hacer, que quieras destacar. Y a los que quieran preguntar, pues ya vamos a abrir el espacio. Pidan por favor la palabra y podrían abrir su micrófono para que expresen su pregunta. Entonces, no sé si Leonardo quieres primero No, Nelson, yo dar... que al poder escuchar a la audiencia y ya nos escucharon bastante, entonces quisiéramos escucharlos a ellos. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, estoy viendo por aquí el chat, nos están empezando a llegar las preguntas. Voy a ver las que no has contestado. Entonces, Harold Santa Cruz pregunta, ¿nos podrían dar alguna referencia al precio del kilovatio hora para no regulados? ¿Cómo será el comportamiento? Sí, otra vez, Nelson, porfa, para el precio, ¿mencionas? Sí. ¿Podrían dar alguna referencia del precio del kilovatio hora para no regulados? ¿Cómo será el comportamiento? Bueno, digamos que entiendo que la gran cantidad de mercados no regulados pues buscan sus propios mecanismos de contratos con generadores, con comercializadores, dado pues que su demanda les permite legalmente hacer ese tipo de gestión. Entonces, el precio al cual va a pagar el precio por el kilovatio hora al cual va a pagar la energía un usuario no regulado, pues digamos que depende de la gestión que haga en buscar su comercializador, digámoslo así, su contrato. Entonces es muy variable, pues asumo que los contratos normalmente estarían un poco por debajo del precio de bolsa, ¿cierto? Entonces, pero no tenemos pronósticos de precios de contratos, lógicamente. Esa es una variable aún más difícil, creo yo, de pronosticar. Pero pues digamos que ese es mi comentario
al respecto. Ok, Diego, gracias. De XM nos preguntan qué variables se tienen en cuenta para los modelos. Muy buena pregunta. No lo mencioné por ir un poco rápido. La única variable que se tiene en cuenta para el pronóstico de los modelos es la propia historia. Como mencioné en algún momento, la información detallada de cada uno de los mercados, pues los operadores de red sabrán cuáles son aquellas variables que se requieren, ¿cierto? Digamos, en la costa es muy probable que el operador de red diga, yo necesito tener ahí modelada la temperatura también y la humedad porque acá el consumo de aire acondicionado se dispara cuando la temperatura pasa de 35 grados, no sé, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, pero no, en este caso nos basamos netamente en la historia misma de la serie, pues de cada una de las cientos de series que manipulamos. Entonces, no hay variables exógenas, digamos que por la disponibilidad y por haber construido esta plataforma general como para todo el país, digamos que no lo hemos considerado. Y lógicamente se necesitaría adquirir información, ¿cierto? Comprada, si es variables meteorológicas, que sería de pronto las más cercanas o las más obvias de considerar, pero no las hemos incluido. Simplemente la historia del proceso. Gracias por la pregunta. Okay. Natalie nos pregunta, ¿la cantidad de datos públicos que usaron para lograr predecir el consumo de energía en tiempos de COVID fueron muy pocos? ¿Cómo lograron superar ese inconveniente? Sí, sí, efectivamente son muy pocos, con el objetivo de no darle tanto peso a la historia, por lo que menciono acá, digamos, esta intervención que se está dando al proceso de la serie de demanda, es una intervención, pues, digamos, que no está registrada, ese tipo de intervención no está registrada en la historia. No, digamos que usamos información, los modelos pues, que tenemos los pudimos ajustar con información horaria básicamente de 3 meses, de información. ¿Cómo se logró? ¿No? Digamos, tuvimos que depurar los modelos, tal vez, digamos que cuando tenemos información que depende de mucho tiempo atrás, pues digamos que ese tipo de entrada al modelo, pues hay que suprimirla para que no dependamos, es decir, si yo planteo que el modelo, que para pronosticar un miércoles de abril yo necesito también ese mismo miércoles de abril hace un año, pues lógicamente tengo que empezar a depurar el modelo en ese sentido. Pero entonces, digamos que lo que estamos en este momento es hacer una segunda etapa de ajuste sobre el pronóstico con modelos que usa poca información y esa segunda etapa es el ajuste con variables exógenas afectadas por COVID-19, como lo mencionábamos ahora, la técnica de clusterización y las variables de movilidad o pues, que se consiguen en servidores de Google. Pero entonces no, digamos que entrenamos los modelos con esa poca información, obviamente los costos de prueba fueron más limitados, pero a partir de allí y depurando pues las variables de entrada o los mismos rezagos de la demanda, pues se pudo obtener resultados, digamos que satisfactorios, ¿cierto? No son los mejores en todos los casos, lógicamente, porque la demanda por esos días presenta fluctuaciones que, digámoslo así, inesperadas, pero son resultados satisfactorios dada la cantidad, pues, limitada de información. Ok, Diego, gracias. Por aquí Rafael Moreno hace varias preguntas. Dice, ¿no incluyen las variables meteorológicas por temas de costos para las estaciones de clima? ¿Los modelos que tienen actualmente no contemplan variables distintas a valores históricos de consumo? ¿O la demanda de Colombia no es tan responsivo a variaciones debido a fenómenos climatológicos? Muy buena la pregunta de Rafael. Sí, usamos información netamente de la historia, porque digamos que este proyecto en el que nos hemos venido involucrando, digamos que no hemos aún contemplado la posibilidad de adquirir la información o de involucrar a grupos de investigación de la universidad, de la Facultad de Ingeniería,
que actualmente tienen la capacidad de pronosticar y de manipular la información meteorológica. La información meteorológica sí ayuda a refinar la demanda en Colombia, no en todas las zonas geográficas del país, como mencionaba ahora. Si vamos a hablar netamente del proceso de consumo, vuelvo y menciono el caso de la costa, la carga de aire acondicionado sí obviamente depende de la temperatura. Si vamos a hablar en términos de demanda atendida y de demanda no atendida, como la manejan los operadores de red y como se maneja en el mercado, hay una demanda atendida que puede sufrir cambios debido a indisponibilidades de circuitos. Y esas indisponibilidades tienen que ver con, pueden ser fallas, digamos, no programadas, que fueron causadas o pueden llegar a ser causadas por fenómenos de descargas atmosféricas, por alta precipitación o por fuertes vientos. Entonces, pero eso es muy particular de cada zona, de cada mercado o de cada operador de red. Entonces, nosotros hicimos una plataforma, digámoslo así, estándar por el momento, pero digamos que una vez estemos operando con algún operador de red que diga yo tengo esta demanda, pero es que mi disponibilidad, mis circuitos se afectan mucho por este tipo de variables, pues entonces, lógicamente, eso hay que involucrar. Hay variables, por ejemplo, festividades. Es el caso que estuvimos una vez estudiando de Santander, en un mercado no regulado, creo, o era regulado, ya lo olvidé. El tema importante que quiero resaltar es que, por ejemplo, habían unos patrones, unos sábados en uno de los mercados de Santander, pero no era todos los sábados. Entonces eran unos sábados sí, otros sábados no, y eso lo veíamos a lo largo de la historia de los datos. Y resulta que en esos algunos sábados había unas festividades que encontramos que se desarrollaban en esas que eran las fiestas, creo que de la gallina, Leonardo. Sí, entonces, el segundo sábado de febrero, me parece. Eran las ferias de la gallina y otra feria. Exacto. Entonces, ese tipo de situaciones, digamos que afectaban demasiado el comportamiento y en últimas el error de pronóstico. Pero si uno empieza a detectar qué es lo que hay importante en que puede alterar el consumo de demanda en esa zona, en esa ciudad o en ese pueblo, en ese mercado, pues toda esa información obviamente nos va a mejorar el desempeño de los pronósticos. Pero eso, ¿quién lo conoce verdaderamente? Pues aquellos que atienden esos usuarios. Ok, Diego. Aquí Carlos Zuluaga, pues los felicita a usted, Diego, y a Leonardo. Pues, gracias. Entonces pregunta, ¿qué variables tienen en cuenta para realizar el pronóstico? ¿Temperatura? ¿Cómo tienen en cuenta la incertidumbre? Creo que esa ya la respondimos. Sí. Acabo de mencionar. Bueno, ok, vamos acá. Otra de Hernán Puerta de EPM. ¿El pronóstico de energía se va a ver afectado con la entrada de las energías renovables? ¿Han considerado este efecto? El pronóstico, sí, digamos que hoy día no lo estamos manipulando, pero claro que sí se va a afectar. Muy buen comentario, porque digamos que esto le va a añadir incertidumbre a la demanda, ¿cierto? Digamos que a la demanda neta que quede en el sistema por atender. Entonces, una intermitencia, una fluctuación en el corto plazo de una central eólica o de un conjunto de centrales eólicas, no sé, que en cuestión de un par de horas estén generando con una incertidumbre, digamos que en el corto plazo, pues la incertidumbre se puede observar un poco más que la energía de un año entero. Obviamente esto va a hacer que la demanda neta empiece a sufrir de esa incertidumbre, aún más con el, digámoslo así, con el fenómeno que ya se ha registrado, digamos que históricamente en mercados como el de California, con la generación solar. La generación solar pues ha generado la famosa curva del pato, donde durante todo el día se tiene alta penetración de generación solar, luego la demanda neta que le queda al sistema por atender cae mucho, pero al final del día, cuando la generación solar es bastante, pues cae nuevamente a cero, pues ahí, digamos, hay unas rampas muy altas de donde la demanda finalmente vuelve a incrementar.
Este tipo de fenómenos aún no los estamos considerando en nuestros modelos, pero pues según los contratos que quedaron con la subasta de energía de largo plazo ahora en octubre, pues digamos que para 2022, digamos que los modelos obviamente deben considerar deben considerar la meteorología para a su vez tener un pronóstico de generación solar y eólica y obviamente afectar como debe ser la demanda. Aún no lo hemos considerado en este proyecto. En otros proyectos sí los consideramos, los proyectos de investigación que hemos hecho con el grupo GIMEL, sí los hemos considerado, pero en este en particular no. Ok. Jorge Robledo comenta o pregunta que con base en esta metodología se pueden realizar pronósticos de hidrología y generación. En cuanto a metodologías, sí. En cuanto a la parte científica, sí. En cuanto a si el modelo está listo para, como lo tenemos, está listo para entrar la serie hidrológica, no. Digamos que obviamente hay que hacer la parte de ingeniería, la parte de análisis de datos para hacer los ajustes correspondientes, pero en cuanto a la parte metodológica, la parte tecnológica, lo que hemos presentado, todo el tema de tratamiento de datos, claro que sí, es completamente realizable. Obviamente implica el análisis y la ingeniería que hay detrás del planteamiento de modelos, pero la plataforma como tal, claro que está completamente adaptable a pronósticos de otro tipo de variables como generación, como mencionaba en un principio, y que posteriormente también pensamos trascender a pronóstico de precio de bolsa. Ok, Diego, por aquí se me perdió en el chat, pero había una pregunta sobre el uso de este modelo en otros países, a ver si es posible también. Si se pudiera utilizar en otros países, claro, Sí, claro, en la medida que haya, digamos, cierto compromiso con la recolección y con el registro y la gestión de los datos históricos, claro que sí, no hay ninguna limitante. Nosotros hemos pintado y hemos hecho el análisis, los errores, hemos monitoreado muy bien ese 4%, pues por la coyuntura nacional, ¿cierto? Por el proyecto de resolución creciente. Pero claro, la plataforma es fácilmente adaptable a las situaciones regulatorias de otros países, de Centroamérica, del país pues que se esté, que nos que interese. ok, Diego. ¿Hay alguno que... Listo. Yo creería que ya no tenemos por el momento más preguntas. Listo. Pues Diego, Leonardo, muchísimas gracias por participar aquí por medio de Encuentro Virtual COSIER, por entregar esta información que tiene un buen futuro, porque veo que los comentarios que les están enviando al chat son muy buenos. Esperamos igual también desde el COSIER ver cómo podemos apoyar este tipo de innovaciones, ¿no? Entonces, muchas gracias por participar con nosotros. Muchísimas gracias, Delson, a todo el COSIER, a todos los que estuvieron aquí escuchándonos este rato y pues bienvenidos los comentarios, bienvenidos cualquier inquietud a nuestros correos. Estamos ahí dispuestos pues como a resolver dudas, a entablar conversaciones, si algún comercializador, operador de red, un mismo usuario regulado, no regulado quiere hacer su propio pronóstico, pues bienvenidos pues a que nos contacten y estamos pues disponibles para ello. Muchas gracias, Nelson. Diego, Gracias, Diego. Nosotros ¿me escuchan? vamos a dejar los enlaces activos en caso de que quieran seguir explorando los resultados y los vamos a ir actualizando. Muchas gracias a todos. Bueno, Diego y Leonardo, desafortunadamente al principio